¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien. Hola Master, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente. Después de un tremendo receso de descansar y atender algunas cosas, volvemos con nuestra serie de videos y nuestra clase en revisión del libro de Mi Sistema en InSwitch. Habíamos quedado en ver la partida de Murphy contra el duque de Brunswick y el conde de Ishwar, ¿cierto? Una linda partida. Y ahora nos corresponde seguir adelante y hoy veremos un tema muy interesante que es la desclavada. Pero antes de eso, antes de pasar a esa desclavada, primero nos vamos a detener a una pequeña combinación de cambio. Una pequeña combinación en la cual se reemplaza una pieza clavada. Se llama combinación de cambio sobre la casilla de la clavada. Así se llama. Entonces se trata de acumular un ataque sobre una casilla, se reemplaza ahí, se hace un cambio y se explota posteriormente la clavada. Entonces tenemos la imagen acá. Las negras atacaron la torre y tenemos que la torre está atacando con el alfil y con el caballo. Son dos piezas atacando. Tenemos acá al rey y a la torre defendiendo al caballo. Son dos piezas defendiendo. Entonces, normalmente tenemos dos atacantes, dos defensores. ¿Hay alguna ganancia? No, teóricamente no, ¿cierto? Porque si atacan dos y defienden dos, el equilibrio es, suma cero. Entonces hay una situación de equilibrio. Pero tenemos una característica extra, que hay una clavada presente. Y cuando hay una clavada presente, ocurre lo que vimos anteriormente, que una pieza clavada en el fondo no defiende nada. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, el blanco acá se apercibe de eso y juega torre por B7. La verdad es que ni siquiera se apercibe, porque un jugador común y corriente lo primero que hace es captura y se va al cambio nomás, y listo. Y con eso no calcula mucho y lo hace casi automáticamente. Pero ¿qué pasa? Que acá hay una razón detrás de esto. El blanco sacrifica, entre comillas, la torre por un caballo. El negro captura la torre sacrificada. Por eso digo entre comillas, porque en el fondo el blanco, si quisiera recuperar el material, la calidad, hace alfil por B7 y está recuperando la calidad. Lo que está detrás acá es que la casilla en donde estaba el caballo se reemplazó por una pieza que es, por ejemplo, la torre, que antes era un defensor, ahora pasa a ser una pieza clavada. Y solamente el rey está defendiendo este punto. Y el blanco trae nuevamente refuerzos y presiona sobre esta casilla. Y ahora ya el negro no tiene cómo evitar. Por ejemplo, hablábamos de la interposición supuestamente de piezas donde supuestamente la torre defiende el alfil, pero como la torre está clavada, esta jugada es inútil porque el blanco simplemente captura y la torre no puede recapturar porque está clavada. Entonces, el concepto del cambio sobre la pieza, sobre la casilla clavada, sobre la casilla de la clavada, eso es lo que tienen que grabarse hoy, que tienen que tener en cuenta. A ver, Atilio, ¿cómo podrías explicar tú con tus palabras este concepto? Sería algo así como
a- al capturar, en este caso el caballo, se recaptura con la torre y se presiona la clavada. Porque al estar la torre clavada es como eh, no defiende nada. Ya. Tú, Alan, Sería un tema de poder explotar la clavada con el intercambio de piezas, ya que de cierto modo ganas un tiempo, porque al intercambiar la torre por el caballo se queda clavada la otra torre y nos permite atacar nuevamente. Y ahí aplica otra cosa más que había leído antes, que probablemente no es exactamente así, pero es la matemática de las casillas clave. Matemáticas de casillas clave, creo que así lo había escuchado. Y básicamente es cuántas piezas pueden alcanzar un lugar. Y en este caso, como tenemos realmente 3 atacantes, porque el alfil de casillas negras no va a poder defender este punto. Es perfectamente factible. Y no damos tiempo a que el rey se desclave de paso. Otra cosa que hay que añadir es que es una clavada absoluta al ser sobre el rey. claro, correcto. Bien, entonces, hay un poco también de otro tema. A ver, vamos a verlo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos eso. Acá tenemos una semiclavada. El alfil está semiclavado porque tiene movilidad a lo largo de la diagonal. ¿Se acuerdan del concepto de semiclavado? El alfil Sí, tiene movilidad. Una pieza clavada, una pieza inmóvil. Una pieza semiclavada, una pieza que tiene movilidad en alguna dirección. Acá podríamos, por ejemplo, hacer una jugada como alfil por, torre por, torre por, rey por, B4, rey de 6, B5, rey acá, A6. Acá, por ejemplo, y si avanza, se detiene. ¿Cierto? Torre por F6, ¿cierto? Torre por F6, rey por B4, rey de 6, rey de 6, B6. Incluso acá se podría hacer A por B6. Y si pasa, se juega rey C7. Y si avanza, rey B7 se detiene igual. Entonces, esa jugada no es muy buena. ¿Habrá alguna otra forma de ganar? capturar con la torre. Capturamos con la torre. Nos capturan con torre. Y ahora ocurre algo interesante. Podemos jugar el peón. Por ejemplo, rey F7. Se está desclavando el rey, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Capturar la torre con el alfil. Capturamos la torre. Rey F6. Y llegamos a la misma situación anterior, pero en la posición anterior, El rey negro está una casilla más cerca. el rey estaba acá, ¿cierto? Y ahora el rey está acá. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey se mueve ahí y ya estamos llegando con el peón ahí. Entonces, si captura A por B6, entonces A6 y el negro no tiene cómo llegar. Dama. No alcanza. Si por ejemplo se juega A6, acá una opción es capturar, pero si juega A6,
B7, y aunque juguemos rey D7, corona igual. Entonces, si hace A por B6 estamos perdidos. Así es que, ¿qué ha pasado? ¿Por qué será que en una combinación, en una variante, se entablaba y en la otra se pierde? ¿Qué habrá pasado? Hicimos que el rey negro perdiera un tiempo al regresar para capturar el alfil. Correcto. Acá, la clavada, en el fondo, deja inmovilizadas las piezas negras. Permite al blanco ganar el tiempo ahí. Y el negro avanza, pero ahora es el blanco el que materializa la pérdida de tiempo con el cambio. El rey se mantiene en esta columna. Y ahora el blanco ha conseguido avanzar el peón. Aquí y acá. Y con eso ganó el tiempo. Y el rey sigue acá. Bien. Tenemos otro ejemplo. Aquí hay una combinación que en el libro aparece como ganadora, pero la verdad es que las negras, más adelante se descubrió que las negras hacen tabla. Aquí las blancas juegan torre por E5, las negras juegan torre por E5, y aquí, increíblemente, hay una variante en la cual las blancas hacen tabla. Bueno, acá las blancas juegan G3, y normalmente cualquier jugador haría aquí F4. Pero F4 es mala. ¿Por qué es mala? Porque el blanco tiene esa increíble jugada G4. Y el rey y la torre quedan totalmente inmovilizados. Están en Suxuan. Rey, torre y peón. Claro, Sí, Suxon. están en Suxuan. Entonces acá, por ejemplo, F3, rey G1 y rey G6. Porque si no, si hace F2, se hace, por ejemplo, F2, rey por F2 y es lo mismo. Entonces, hace rey G6, alfil por torre. Y acá ahora el negro está totalmente perdido. No tiene nada. Podría intentar hacer algo F2, pero no tiene nada. La verdad es que este rey va a llegar a capturar ese peón. Va a capturar este peón con el alfil, con el rey. Van a obligar al rey a salir de acá. Y ese peón va a coronar. Increíblemente. Bueno, dijimos que este final estaba refutado. Acá la jugada que sorprende a todos es rey G6. El negro entrega la torre, el blanco captura, queda con ventaja material, o sea, aparente ventaja material, y acá el negro juega rey H5. Buena. Y ahora el blanco no tiene cómo prosperar. Por ejemplo, si rey G2, rey G4. Y no tiene cómo prosperar el blanco. ¿Por qué no puede prosperar el blanco? A ver, ¿cuál sería una razón por la cual no puede hacer nada el blanco? Los peones de atrás de la cadena son de color distinto al alfil. Son 3 peones contra uno y un alfil. Por donde se ve tabla. Además el material está muy igualado. ¿Por qué habrá jugado rey H5 el negro? Para conseguir la oposición, ¿verdad? ¿Tú, Atilio? Yo creo que para infiltrarse y al estar después en G4 puede hacer F4 asegurando las tablas. Correcto. Unidad de Exacto. Eso. Porque ahora está amenazando F4. Y ese peón, que es el único que le queda al blanco, está sentenciado. No tiene escapatoria. Está obligado a capturar. Y después de la captura, queda alfil contra peones. Lo cual
el único que tiene posibilidades de ganar sería el negro en ese caso. Así es que, bueno, evidentemente no tiene cómo hacer una combinación ganadora, va a ser tabla. Entonces el negro hace rey h5 porque está amenazando a f4. Y el blanco, la verdad es que no tiene forma de poder hacer algo contra eso. Rey g2 y rey g4, amenazando nuevamente f4. El negro, o sea, el blanco no tiene mucho que hacer. Puede jugar, por ejemplo, eso y se materializa la amenaza. El negro juega f4 y se acabó el partido. Tablas. ¿Ya? Ahora podría ganar el negro. El único que puede ganar acá es el negro. El blanco jugando bien va a lograr tablas. Si el blanco se equivoca y juega cualquier tontera, uno de los dos peones podría coronar y con eso gana el negro. Normalmente eso no pasa. Ya. Bien, hoy vamos a ver entonces el tema que nos convoca, que es el problema de la desclavada. ¿Qué es la desclavada? ¿Saben lo que es la desclavada? ¿Sí? ¿Saben lo que es? Salir una amenaza de la clavada, por ejemplo, que me doblen unos peones, poder capturar con otra pieza. Liberarse de la Liberarse. influencia de la pieza que clava. Eso es una desclavada. ¿Sí o no? Uh-huh. Entonces hay una maniobra con la cual uno repele o desplaza la pieza que clava. Entonces esa maniobra es una desclavada. Bien, ¿cómo? Bueno, lo más lógico sería ver cómo se produce una clavada. Veamos, C4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, jugadas predilectas de Atilio, caballo C3, caballo F6, D3, D6, y esta es la jugada favorita de Atilio, alfil G5. Le encanta hacer esa jugada a Atilio. Es la marca de la casa de Atilio. ¿Cierto, Atilio? Sí. Es muy molesta esa jugada, es muy molesta. Pero a pesar, no te quiero echarlo tu estrategia abajo, Atilio, pero esta jugada aparentemente muy fuerte es una jugada normal. O sea, no es que con eso automáticamente ganaste la partida. Sí, psicológicamente es una jugada molesta, pero la verdad es que la posición sigue igual después de alfil G5, sigue igualada. ¿Cuál es la jugada que tú harías en caso de ser negro, Alan? G6. G6. H6. H6. Esta. Ya. A esto se le llama la interrogante. O la cuestión. ¿Ya? Se le pregunta al alfil por su vida. ¿Qué quiere hacer con su vida? Dijo Rey Dama. A eso le llamó Niswich la cuestión. ¿Ya? El problema. ¿Qué hace el blanco ahora? Por lo general alfil H4. Alfil H4. Lo mismo que Atilio. ¿Sabías que existe alfil de 2? Bueno, estaba pensando incluso en alfil E3. Pero lo que pasa es que un alfil bueno, y cambiar el alfil bueno por un alfil malo, no me parece tan buen negocio. Uh-huh. Ya. Pero ese peón en E3 también me gusta. O sea, son peones doblados, pero a su vez me da una chance de meter D4. Claro, está en el centro. Un peón doblado en el centro no es malo. Ya, exacto. Veamos, alfil H4. ¿Qué
¿Qué harías ahora? Aquí también pensé en alfil E6, pero... ¿Por qué pienso en alfil E6? Porque realmente lo que me preocupa es que exploten esa clavada con caballo de 5. Ya. O sea, por sí sola la clavada no me preocupa tanto como que la exploten. Ujú. Entonces tú acá juegas alfil E6. Y si te hacen alfil por E6, F por E6 y eres feliz. ¿Cierto? Sí, sí. Ya. Sí, porque es una posición eh, interesante. Estás jugando de 5 y te estás Hasta liberando. hasta si quiero puedo jugar dama de 7 y si me capturas el caballo capturo y enroco en largo. Claro. Cualquier cosa se puede plantear. Ujú. Claro. ¿Y qué juegas ahí? Esta es una partida que vi entre Atilio y su primo. ¿Eh? Sí. ¿Cómo es que se llama el chico este? El Oscar. ¿Te acuerdas de esta partida, Atilio, o no? Sí, sí me acuerdo. Me sorprendió el Oscar cuando hizo Phil G6. D6. Correcto. Oscar jugó acá. El Oscar tiene hartas ideas, ¿ah? Lo que le falta. Está interesante. Sí, Está interesante porque no lo había pensado porque venía a hablar de derrocarme en largo, pero después de todo, si capturas, puedo capturar con el peón de A y me roco en corto también. O sea, no hay problema de enrocarse en corto aquí realmente. claro, y sobre todo porque ya quedan pocas piezas. Entonces la partida como Sí, que exacto. pasa a otro estado. Sí, me ronco en corto y de una vez activo la torre. O sea, son dos jugadas en una. Y de paso la torre sostiene el caballo en F6, lo que me permitiría sacarle la dama Sí. y desclavarme de paso. O sea, por todos lados es jugable. Ujú. Ya. Eh, veamos qué dice el maestro, ¿ah? Porque no he leído nada del maestro. Vamos a llegar hasta alfil G5. Alfil G5. Bueno, acá dice el maestro. Y curiosamente esta clavada abre de pronto todo un bosque de opciones. Y planteamos lo que es la primera parte, que es la interrogante. Debe quedar claro que el prematuro avance de los peones de flanco puede tener efectos comprometedores. ¿Ya? Este es el prematuro avance de los peones de flanco, cuando vimos esto. A esto se le conoce también como expansión en el flanco de rey. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hacer enroque corto ahora sería un poquito riesgoso. ¿Eh? Entonces no es muy recomendable y por eso es que cualquier jugador sensato pensaría en hacer enroque largo. Y este avance se puede utilizar como un ataque posterior, si es que el blanco comete el atrevimiento de enrocarse en corto. Bien, ¿qué dice el maestro? En la apertura escocesa, por ejemplo, después de... Vamos a ver la apertura escocesa. Creo que es esta. Tenemos E4, E5, caballo F3, D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil B4, una clavada molesta, caballo por C6, B por C6, alfil D3, D5, E por D5, C por D5, enroque, alfil G5, C6, impidiendo la caballo por D5 que explotaría la clavada, caballo E2, H6, alfil H4 manteniendo la clavada sabiendo que ahora no viene G5 porque estás enrocado, ¿cierto? O si puede venir G5. ¿Qué creen ustedes?
yo creo que debilitaría mucho, o sea, se puede pensar algo más interesante. ¿Cierto? Debe haber algo mejor. En el ejemplo del maestro, el negro juega G5 y el blanco juega alfil G3. Entonces, ¿qué ha pasado? Este avance prematuro, eh, yo diría más que prematuro, esto es un avance temerario, un avance sin tener mucho, ¿cómo se dice cuando alguien es atrevido? Demasiado atrevido, ¿cierto? Esto es un avance demasiado atrevido. ¿Qué pasa? Que al salir este peón de su base, deja para siempre estos dos holes. Y estos van a ser puntos importantes para desplegar piezas aquí. Por ejemplo, H5 o F5. Y una vez que tú despliegas piezas ahí, son puestos de avanzada que puedes ocupar y que van a hacer daño al adversario. Entonces, ¿qué dice el maestro? Las blancas disponen acá de una jugada de ataque que es F4. F4. Y también de la opción de ocupar las casillas F5 y H5, que están debilitadas por el avance del peón G. ¿Ya? Pues ninguna de ellas podrá ser cubierta con G6. La cuestión, por tanto, se planteó en el momento inoportuno. Y cuando hablamos de la cuestión, ¿a qué se refiere? A la base de 5. Correcto. La interrogante sobre el alfil. Esa es la cuestión. Entonces, si alguien leyó el libro y se enfrentó a esa cuestión y no la entendió, a eso se refiere. A siempre estar molestando al alfil. Bien. Es que lo estás cuestionando, ¿no? Le estás como preguntando qué va a hacer. Claro, claro, justamente, exactamente. Muy bien. A eso se refiere, a la cuestión como pregunta. Muy bien. Por otra parte, dice el maestro, hay momentos en los que la cuestión puede ser oportuna. Por ejemplo, en la siguiente apertura de una partida de torneo. Veamos. Aquí la cuestión fue planteada al momento oportuno. E4, E5, caballo C3, alfil C5, caballo F3, D6, D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, presión sobre el peón D4. Típico de Ninsuich ese caballo F6. A Ninsuich le encantaba poner en bajo fuego a ese peón. Alfil E2, enroque, torre 8. Otra jugada que era pero predilecta en Ninsuich. Dos piezas ahora sobre el peón. ¿Se dan cuenta? Y aquí está lo inoportuno de la clavada, por un lado, y lo oportuno de la cuestión. El cuestionamiento, la pregunta sobre el alfil, ¿qué quiere hacer? Bueno, el blanco, Casi que la única jugada es perder el alfil. natural, juega alfil H4. Y aquí, ¿qué creen Claro, ustedes que hizo tiene el el maestro? trabajo. El maestro G5. jugó G5, buena. A mí me cuesta ver, porque yo soy un aficionado, obviamente, me cuesta ver esta jugada. Me cuesta verla. Yo con negras no sé si haría G5, no sé. Tal vez después de un momento de reflexión bastante largo, vería que viene alfil G3 y que puedo hacer caballo por E4. Pero así de buenas a primeras, con un par de segundos de reflexión, no creo que haya llegado llegar a esto así tan fácil. Después de unos Yo 5 lo que vi es minutos, que tenía que capturar el caballo para no perder el peón. claro, yo creo que Después de son dos atacantes. pensando después de unos 3, 4 minutos, tal vez llegue a visualizar esta posición. Ya, entonces el maestro juega G5, visualiza eso y se gana el peón. Se gana el peón y
queda con el alfil, el blanco, queda con su alfil totalmente, ¿cómo se dice? Fuera de juego. Bueno, capturó, caballo de 3 toca el alfil B6, alfil de 3 tocando la torre, y acá el negro gana un tiempo con una jugada muy precisa. A ver si la ven. Juega el negro y gana un tiempo con una jugada muy precisa. Alfil G4. Correcto. Alfil G4, tremenda jugada. Muy buena. Muy, muy buena jugada. Al estilo Kasparov. Estas son las jugadas que hacía Kasparov. De contraataque, de contragolpe. Nunca retroceder una pieza. Siempre aprovechar el momento para pinchar en otro lado, para molestar en otro lado. Kasparov nunca te iba a retirar una pieza que está no atacada. De buena a la primera. Si era necesario, seguramente lo hacía. Pero él siempre buscaba mantener las piezas en su posición y contraatacar. Molestar por otro lado. Y lo importante, aquí en este caso pienso que tiene mucho que ver con lo importante de pensar en las piezas que están clavadas y que no defienden, porque ahora mismo el peón de F2 es inútil. Claro, justamente. Entonces no puede hacer F3. Y eso le permite hacer alfil G4, que desarrolla el alfil, libera la casilla C8 que está obstruyendo la salida de la torre y gana un tiempo limpio de desarrollo. Hablamos de desarrollo porque el caballo todavía está, bueno, aquí el alfil estaba en C8 y el caballo estaba en B8 y la torre no tenía salida, por eso es que hablamos que el negro todavía no se ha desarrollado. Entonces hace alfil G4 ganando un importante tiempo de desarrollo. Y bueno, las blancas juegan dama de 2 y ahora sí, tranquilamente juega torre 8. Pero las siguientes jugadas son, por ejemplo, caballo C6, dama de 7 y el negro no tiene ningún problema. Ningún problema. Esto se ve feo, pero al parecer es jugable. ¿Qué dice el maestro? Después de caballo C6 y dama F6, esto es lo que propone el maestro. Caballo C6, no dama F7, sino que dama F6. Claro, porque está amenazando a H4, ¿cierto? Debe ser por eso. Entonces, las negras consolidaron su posición. Y el peón de D6, en particular, ejerce un efecto estabilizador. Las negras acabaron ganando fácilmente. Bien, dice el maestro, hemos incluido a propósito dos casos extremos, a fin de ver qué es lo que está en juego con el interrogante. ¿Se acuerdan qué era lo que era el interrogante? 5, ¿no? Era hacer el ataque con el peón al alfil. Esa es la interrogante. Bueno, ya hemos descubierto que hacer la interrogante conlleva la desorganización. ¿Qué es la desorganización? Esto, por ejemplo. Los peones de acá están desorganizados. A eso se refiere con la desorganización. Y que, por tanto, no debería plantearse a menos que se obtenga una clara compensación. Tal compensación radica normalmente en el hecho de que el alfil es expulsado a un sector estéril. ¿Ya? Ya esto le llamó un desierto. Ese desierto, sin embargo, pronto se tocará en un jardín florido si puede abrirse el centro. ¿A qué se refiere el maestro con un desierto? Que este alfil no tiene espacio donde ir. Este alfil está en un desierto. ¿Cómo podría transformarse en un jardín florido? Si pudiera ser, por ejemplo, F4 o si pudiera ser C4, C5, de tal manera que ese peón desaparezca. Y de esa forma la diagonal se abre y el alfil tendría vida. Eso es más o menos.
Bueno, los ejemplos del jardín florido, que le vamos a llamar así, para que ustedes más o menos se acuerden, lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere al desierto? Es que el alfil no tiene vida, ¿ya? No tiene casillas. Y jardín florido va a ser cuando este alfil tenga vida. A eso se refiere. Este alfil. ¿Sí? ¿Captaron eso? Sí, no solo se trata de la poca actividad o de que no tiene casillas donde pueda ir. De ambas cosas. Porque está en un desierto. Pero, Es como. Las casillas son como el agua para el alfil. Entonces, si no tiene casillas, no tiene agua. Por eso le llaman desierto. sí, absolutamente es un alfil bien triste. Sí, triste, obviamente. Muy triste. Ya, muchachos, lo dejamos hasta acá. Buenísimo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Chao. chao, feliz noche. Chao, Igualmente. Tirio. Chao.